Bon dia a tothom. Com cada dimarts, fem una jornada tècnica al campus d'empresa en la qual el que demanem a les empreses és que ens aportin solucions innovadores constructivament per poder incorporar dins dels nostres projectes i d'aquesta manera poder innovar i poder fer els projectes, diguem, en data de 2022. Estem molt contents de tenir avui en Chova, sobretot amb la jornada que farem avui sobre els sistemes de protecció davant del gas radó amb llàmines asfàltiques. Sobretot ens centrarem en les barreres de protecció enfront del gas radó mitjançant làmines asfàltiques. Són solucions de protecció enfront del gas radó requerides pel nou DBH6 de protecció enfront de l'exposició del radó per tots aquells espais habitables que es trobin en municipis de la zona 1 i zona 2, per tant, a obra nova i rehabilitació. També, més concretament, desenvoluparà el Juan aquestes solucions amb les nostres barreres de protecció bituminoses per ubicacions amb presència de radó i presència d'aigua i radó en el subsòl. Sense més, moltes gràcies, Juan, a Ripoll, que és el coordinador del Departament de Prescripció i Tècnic de Chova, per aquesta jornada. Aproximadament estarem hora i mitja, hora i quart, en funció també del ritme que porti el Juan. Si n'hi ha més preguntes, doncs trigarem i esperem acabar abans de les 2. Sobretot això, el contingut de la jornada serà el gas radó, el seu concepte, el mapa potencial del radó a Espanya, l'àmbit d'aplicació, el compliment de la normativa, el DBH6, les solucions constructives davant del gas radó, sistemes i casos pràctics i els pregs i preguntes. Sense més, Juan, moltíssimes gràcies per estar aquí i endavant. Moltes gràcies, Alberto. Bé, moltes gràcies per la introducció. Bé, m'agrada fer esta ponència al 2022 perquè portem ja assajant el tema de les barreres contra el gas radó des del 2018, abans que eixira la normativa del Còdic Tècnic. Ja va ser quan en Chova vam pensar que podia ser interessant, que els nostres sistemes d'impermeabilització d'estructures enterrades podien funcionar contra la nova normativa que estava a punt d'eixir. Aleshores vam començar a assajar les nostres làmines amb uns resultats molt bons contra el gas radó. Ja fa 2 anys que vam treure les làmines de protecció contra el gas radó i ja tenim molts exemples d'edificis que s'han construït amb aquestes làmines i ja tenim una certa experiència de casos d'èxit, problemes que puguen sorgir o dubtes que solen tindre els tècnics que estan projectant l'edifici o els que estan fent la direcció d'obra. Anem a començar esta ponència. Disculpeu que siga en castellà, però bé, com al final anem fent esta ponència, l'anem repetint al llarg del territori espanyol, la tenim en castellà, però no hi ha ningú problema. Si voleu fer-me qualsevol pregunta després en català, no hi ha ningú inconvenient. Bé, yo soy Juan Ripoll, soy el coordinador del Departamento Técnico de Chova. Chova es una empresa valenciana que se dedica a sistemas de impermeabilización y cubiertas, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Y desde hace unas semanas, Chova pertenece ya al grupo BMI. El grupo BMI es una empresa multinacional a nivel europeo, que depende de una matriz americana, y bueno, tiene sistemas de protección contra el radón, que luego veremos sistemas de despresurización, tiene sistemas de impermeabilización sintética, impermeabilización bituminosa, y Chova está incluido dentro de este grupo. Como he comentado, somos fabricantes de sistemas constructivos que garantizan el confort de las personas en los edificios. Tenemos más de 85 años de historia en el sector de la impermeabilización, presencia a nivel nacional e internacional y más de 25 años de experiencia en exportación a 40 países, tales como Chile, Colombia, Argelia, Inglaterra o Francia. Voy a hacer una pequeña introducción para que entendáis un poco quiénes somos y luego continuamos con la formación práctica. Estos son los sistemas que desarrollamos, como he comentado, impermeabilización, aislamiento térmico y acústico. Dentro de la impermeabilización bituminosa, líquida, sintética, auxiliares de la impermeabilización como láminas drenantes y geotextiles. En el aislamiento térmico, toda la gama de
de aislamiento térmico de la construcción, desde el XPS, pasando por el PIR, lana mineral, y el aislamiento acústico, ¿vale? Tenemos compuestos multicapas, paneles absorbentes, bandas y complementos y aislamientos acústicos a raíz de las láminas bituminosas, ¿vale? Este no es el caso, pero un poco para que entendáis que nosotros no solo tratamos sistemas de impermeabilización, sino que también tenemos sistemas de aislamiento acústico y aislamiento térmico, ¿vale? Somos una empresa que apostamos por la investigación, el desarrollo y la innovación. Damos formación a arquitectos, asesoramiento técnico en estudios, también damos formación a universidades y a entidades públicas. Todas las soluciones que estamos desarrollando las ensayamos en nuestras instalaciones, tanto acústicas como de impermeabilización. Chova tiene sus productos certificados para la obtención de los sellos medioambientales. Tenemos las declaraciones ambientales de producto de las láminas bituminosas, del XPS y de los materiales acústicos. Estamos adscritos al Green Building Council de España y tenemos las fichas de sostenibilidad para certificados LEED, BREEAM y Verde. Y además estamos en la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Como he comentado, tenemos las declaraciones ambientales de producto y los sellos medioambientales en caso de que necesitéis sacar un sello para algún proyecto que estéis desarrollando. Y como he comentado también, damos asistencia técnica a proyecto. Para eso tenéis que contactar con el asesoramiento técnico @chova.com o después pondré mis datos si queréis contactar conmigo directamente. Y también tenemos un centro de lo que llamamos el Chova Training Center. Tenemos un centro de formación donde formamos tanto a aplicadores como a técnicos proyectistas que quieran saber un poco más sobre sistemas de cubierta sostenibles, sistemas de protección frente al radón. Y ya desde hace 2 años, por el tema de la pandemia, estamos realizando cada vez más formaciones online. Bueno, vamos a empezar con la formación sobre las barreras de protección frente al garradón mediante el uso de láminas asfálticas. Vale, vamos a hacer una pequeña introducción de qué nos dice la normativa y qué nos pide la normativa para cumplir contra el garradón. Vale, esta normativa sale en el 2019. Pero es una imposición de la Unión Europea. España era de los pocos países de la Unión Europea que no tenía una normativa como sí de protección frente al garradón. Ya en otros países como el Reino Unido, los países nórdicos, todos contaban con una normativa bastante estricta en la protección contra el garradón. Son países que ya tienen sistemas de barreras muy desarrollados, sistemas de despresurización muy desarrollados, y ya la Unión Europea empujó a España a crear esta normativa para proteger contra el garradón. ¿Vale? A partir de ahí pues, se hacen los estudios que luego veremos a continuación para hacer las mediciones en función de la localización de cada territorio, y ya en el 2019 se aprueba el DBHS 6, la protección frente a la exposición contra el garradón. Y es de obligado cumplimiento desde el 24 de septiembre del 2020. Juan, que te has quedado silenciado. Has de abrir el Sí, micro. no, es que he visto que Ese. entraban personas en la sala y estaba comentándoles que estaba haciendo la formación, perdona. Gracias. Vale. Vale, para comprobar la efectividad de las medidas adoptadas, el código técnico indica que se medirá el promedio anual de la concentración del radón según el apéndice C, tanto para obra nueva como para rehabilitación, la cual debe ser inferior a 300 becquerelios tras la protección. ¿Vale? El código técnico realmente lo que nos está indicando es cuando hagáis un sistema de protección contra el radón, siempre se debe comprobar que funciona bien. Esto realmente, por nuestra experiencia, todavía no se está haciendo. Hay empresas que sí que realizan mediciones contra el garradón. Yo entiendo que será un tema más de los ayuntamientos, de dar las licencias de ocupación que los proyectistas o que los
o que los arquitectos, junto con el final de obra, aporten un certificado de que está cumpliendo, una medición de que está cumpliendo las protecciones contra el gas radón. En estos momentos, por ahora, no se están haciendo, pero ya hay bastantes laboratorios acreditados en la página web del Ministerio que pueden realizar ese tipo de mediciones. ¿Vale? Nosotros en Chova hemos creado una guía, un checklist, para comprobar que el proyecto vaya cumpliendo con todos los puntos que va indicando el código técnico. Es una guía muy sencillita, es un archivo en formato Word donde viene punto por punto en función de cada edificio o en función de cada condicionante que debemos cumplir y que debemos chequear, ¿vale? Esto no está colgado en la web, pero lo podéis pedir enviando un correo a asesoramientotécnico@chova.com. Otra guía bastante interesante es la guía de diseño para rehabilitaciones. Esta guía está en la página web del Código Técnico, en códigotécnico.org. Es una guía la verdad es que es muy buena. Veremos luego secciones que hemos cogido de esta guía, ideas que hemos cogido de esta guía, y es una guía para la rehabilitación, donde te habla en función de cada edificio, de cada casuística, o de si podemos colocar barrera o espacio de ventilación o espacio de contención, de qué soluciones debemos intentar o a qué soluciones debemos ir. Y tiene casos prácticos de cómo ir colocando las barreras o cómo ir actuando sobre los edificios existentes. Vale, ¿qué es el gas radón? El gas radón es un gas noble, incoloro y inodoro, y es la principal fuente de radiación natural. Es más denso que el aire y se acumula en espacios cerrados, no ventilados. Está presente en la corteza terrestre según el tipo de rocas y suelo. Según la Organización Mundial de la Salud, este gas es un factor de riesgo y es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, después del tabaco. O sea que es un tema bastante serio y que hay que tratar, ¿vale? Y como os he comentado antes, esto viene del 2013, donde la Unión Europea ya le indica al Estado español que debe de sacar una normativa y que debe de minimizar el riesgo del gas radón para los habitantes. Vale, la exigencia básica del DBHS6 nos indica que tenemos que conseguir una concentración, un promedio anual de concentración al radón de 300 becquerelios por metro cúbico en el interior de los espacios habitables del edificio. ¿Vale? Esto lo realizan laboratorios homologados y tienen distintos tipos de medidores continuos o medidores donde van extrapolando lo que es el tiempo. Hacen una medición corta y luego estiman el promedio anual, ¿vale? No tiene que estar la máquina un año funcionando. Lo que sí que te dice, si te lees el apéndice C del código técnico para realizar las mediciones, es que el edificio tiene que estar en el uso habitual. Por ejemplo, si es una vivienda en planta baja, pues no puede hacerse la medición y tener todas las ventanas abiertas y todas las puertas abiertas, ¿vale? Si es un edificio, si vamos a medir un garaje donde tiene un sistema de extracción mecánica, pues lógicamente el sistema de extracción tiene que estar funcionando como si fuera un uso habitual. Y ya los laboratorios acreditados ya te van indicando qué concentración de gas radón tiene el edificio. ¿Cómo entra el gas radón en las viviendas? Pues puede entrar por convección o por difusión. Por la convección, sobre todo, entra por grietas, por huecos, por juntas entre los elementos, una bajante que no esté bien sellada, los elementos pasantes, y por difusión por materiales porosos, por ejemplo el hormigón. Al final el hormigón es un material poroso, poco a poco va penetrando el gas radón y acaba entrando dentro de la vivienda. Y si el espacio de dentro no está bien ventilado, puede llegar a superar esos 300 becquerelios por metro cúbico. En el exterior hay que tener en cuenta que en el exterior el gas radón no es peligroso, el gas se disipa con facilidad y por eso veremos que una de las medidas de protección contra el gas radón es colocar entre el espacio habitable y el no habitable elementos ventilados o espacios ventilados. Este es el mapa del potencial de radón, ¿vale? Que lo realizó el Consejo de Seguridad Nuclear de España. Y se realiza lo sacó haciendo mediciones en todas las poblaciones y en función de la geología del terreno. Y podemos ver cómo las zonas con este color más marrón
son las zonas que presentan una alta concentración al radón. Luego tenemos las zonas fucsia y ya por último las zonas grises y las zonas blancas que tienen una concentración al radón muy baja y las zonas verdes que prácticamente no tienen concentración al radón. Una vez se realizó este mapa de mediciones en todo el territorio español, se sacó el mapa de poblaciones en función de su concentración al radón y se dividieron las poblaciones en zona 1, zona 2 o zonas sin clasificar. La zona 1 se establece como zonas de riesgo alto, perdona, la zona 1, zonas de riesgo medio y la zona 2, zonas de riesgo alto. Y las zonas que no están en estos colores se consideran no clasificadas o sin riesgo aparente. En el código técnico, en el DBHS6, no encontraremos este mapa, pero sí tenemos una lista con todos los municipios que se clasifican en zona 1 o zona 2. Si el municipio no está en esa lista, en teoría es un municipio sin riesgo aparente. Todos estos municipios suelen coincidir con zonas donde tienen unos suelos rocosos, rocas ígneas, rocas metamórficas, que son las que suelen provocar la desintegración del uranio y lo que provoca el gas radón. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del código técnico y en concreto de este DBHS6? Este documento básico se aplica a locales habitables, recintos interiores de municipios clasificados como zona 1 y zona 2, en edificios de nueva construcción, en intervención de edificios existentes, ampliaciones, toda la parte nueva que se haga de un edificio existente ya tiene que cumplir con este DBHS6, cambios de uso, si cambiamos parte del uso del edificio tendremos que cumplir con el documento básico, y obras de reforma, sobre todo a la zona afectada cuando se realicen modificaciones que afecten a la concentración de radón o alteren la protección inicial. Es decir, si tenemos una vivienda en zona 1 o en zona 2 y tenemos que demoler el pavimento o vamos a cambiar la solera porque vamos a realizar un nuevo sistema de saneamiento, tenemos que tener en cuenta este documento básico y proteger esta solera contra el gas radón. ¿A qué no aplica? A los locales no habitables, tales como garajes, trasteros, cuartos técnicos, donde no hay un uso permanente de personas, locales habitables separados del terreno, una vivienda que puede estar en una primera planta y la planta baja es completamente diáfana y ventilada, y locales habitables en municipios sin clasificar, en zona 1 o zona 2. Aunque el código técnico sí que te deja una pequeña coletilla que es recomendable actuar si se detecta radón, que sea una concentración de radón que sea mayor de 300 becquerelos por metro cúbico. ¿Vale? Lo que te está diciendo el código técnico es, oye, estos son los municipios que nosotros consideramos que debemos actuar, pero eso no quiere decir que en otros municipios que no estén clasificados no podamos encontrar concentraciones al gas radón mayores de 300 becquerelos por metro cúbico. ¿Qué nos pide el código técnico que hagamos en función de la zona de actuación? En los edificios de nueva construcción, en los municipios de zona 1, de riesgo medio, el código técnico nos propone dos alternativas. O bien colocamos una barrera de protección frente al gas radón o un espacio de contención ventilado entre el terreno y los locales habitables, como podría ser un forjado sanitario. En municipios en zona 2, riesgo alto, debemos de combinar siempre dos sistemas. La barrera de protección contra el radón, que siempre es obligatoria. En municipios de zona 2 siempre deberemos tener una barrera de protección frente al radón y un espacio de contención ventilado o despresurización del terreno. ¿Vale? Aquí ya aumenta, ya nos permite no solo usar un espacio de contención ventilado, sino meter un sistema de despresurización en el terreno. Luego veremos un ejemplo de estos sistemas. En edificios existentes, si no tenemos medición, tenemos que colocar soluciones que limiten la entrada del gas radón. Más ventilación, más la ventilación interior adecuada. Es decir, tenemos que intentar sellar lo máximo posible lo que son los cerramientos en contacto con el terreno y dotar al edificio de una ventilación adecuada. Si disponemos de valores del promedio anual de concentración de radón, si la medición está entre 300 y 600, lo asimilaremos a zona 1 y tendremos que hacer soluciones como las que habíamos visto anteriormente.
y si tenemos mayor de 600 becquerelios lo asimilaremos a la zona 2, por lo que necesitaremos un sistema de ventilación o despresurización además de la barrera. Vale, las barreras de protección contra el garradón. ¿Qué características nos dice el código técnico que tiene que tener la barrera? Bueno, la barrera es todo elemento que limite el paso de los gases provenientes del terreno y cuya efectividad pueda demostrarse. La barrera podrá dimensionarse según lo descrito en el apartado 3.1.2. Si bien se consideran válidas y no es necesario proceder a su cálculo, las barreras tipo lámina, como por ejemplo las láminas bituminosas, con un coeficiente de difusión al radón menor que 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo y un espesor mínimo de 2 milímetros. ¿Qué te está diciendo el código técnico? Te está diciendo que para que sea una barrera de difusión, de protección contra el radón, primero necesitamos saber ese coeficiente de difusión, es decir, que la efectividad pueda demostrarse. No vale cualquier elemento. Si es un elemento que no está ensayado, nosotros no podremos calcular esa barrera. Y después te dice que tenemos dos maneras de ver si la barrera es válida. Siempre sabiendo el coeficiente de difusión frente al radón, si la barrera tiene un coeficiente menor que 10 a la menos 11 y un espesor mayor que 2 milímetros, no nos tenemos que preocupar de nada más. Esa barrera es válida para cualquier tipo de edificio. Si no cumple, por ejemplo, una barrera que no cumpla con los 2 milímetros, sea una barrera de 1 milímetro, una barrera de micras, ya tendremos que ir al cálculo de si esta barrera es válida para el edificio que estamos analizando. Luego veremos cómo se calcula, es una fórmula muy sencilla, cómo se calcula esta validez de la barrera. Bueno, como he comentado, las barreras que tienen un coeficiente menor que 10 a la menos 11 y un espesor mayor que 2 milímetros son soluciones reconocidas y no es necesario proceder al cálculo. En Chova, por ejemplo, tenemos 4 barreras que cumplen con estas características. La lámina Polidaber Combi 40, la Combi 48, la Parking 48 y la Chova Plast Talum BV30 E2. De estas 4 láminas, que todas tienen un espesor mayor de 2 milímetros y cumplen con el coeficiente que cita el código técnico, hay 3, las 3 primeras, la Combi 40, la Combi 48 y la Parking 48, que además de ser protecciones contra el gas radón, son láminas impermeabilizantes. Tienen el marcado CE para ser láminas impermeabilizantes en estructuras enterradas. Entonces, si tenemos una zona un municipio donde esté clasificado como zona 1, zona 2, queremos colocar una barrera y además queremos proteger a la estructura de la entrada de humedades, estas láminas harían las dos funciones. Al mismo tiempo que proteger contra la humedad, estarían protegiendo contra el gas radón. La Chova Plast Talum BV30 es una lámina que es la más resistente contra el gas radón, pero no tiene propiedades contra las humedades. ¿Vale? Sería una lámina que podríamos usar en estructuras enterradas donde no tengamos un nivel freático o la presencia de humedad alta, o, por ejemplo, en un forjado sanitario. Cuando estamos en una zona 2 y necesitamos la ventilación del forjado sanitario más la barrera, esta lámina cumpliría perfectamente. ¿Cómo se ensayan este tipo de láminas? Pues esto lo tiene que hacer un laboratorio certificado, un laboratorio que trabaje con materiales radioactivos. Por ejemplo, nosotros lo hicimos con el Laboratorio de Radioactividad Ambiental de Cantabria en el 2018, antes de que se aprobara el código técnico. Y el mecanismo es muy sencillo. Tenemos una cámara estanca que separa dos recintos, el recinto A y el recinto B. Y el elemento de separación entre el recinto A o el recinto B es la lámina que queremos ensayar. En el recinto A le vamos metiendo lo que es la concentración de gas radón y vamos estudiando cómo va pasando ese gas radón al recinto B. Si veis la gráfica de la derecha, veis en rojo cómo en una cierta fecha la cantidad de radón en el recinto A aumenta rápidamente porque le estamos metiendo el gas radón en ese recinto. Y vamos a esperar unos cuantos días para ver cuándo empieza a aparecer el gas radón en el recinto B. Como podéis ver, sobre el día 20, el 20 del 7, se introduce en el recinto A el gas radón y en el recinto B empieza a aparecer el gas radón en el día 31, 11 días después. Y vemos que la concentración de gas radón se va manteniendo, se va a hacer una cierta parábola hasta que prácticamente es plana. Cuando pasan esos días que establece el laboratorio, se mide
lo que es el aumento del gas radón en el recinto B y con eso se saca el coeficiente de difusión. Aquí tenemos otro ejemplo de lámina, perdonad, la lámina anterior, la Politaber Combi 40, que nos da un valor medio de difusión al radón de 7 por 10 a la menos 12, y a posteriori, y aquí tenemos la Combi 48 y la Parking 48. Son láminas de más espesor. La Parking 48 además lleva un fieltro geotextil de protección contra el punzonamiento y vemos que aquí conseguimos, si antes era 7 por 10 a la menos 12, aquí conseguimos un coeficiente de difusión al radón de 4,6 por 10 a la menos 12. Y por último, la lámina Chovaplast Alum BV30, que podéis ver que prácticamente no entra nada de radón. Prácticamente se mantiene la concentración de radón en 0,1, 0,2. ¿Vale? Y al final el laboratorio nos la certificó con un coeficiente de difusión al radón menor de 10 a la menos 13, muy del lado de la seguridad de lo que está pidiendo el código técnico. Las otras láminas, podríamos considerar que las otras láminas lo que hace de barrera contra el radón es la densidad del mástico, no deja pasar el gas. Esta lámina lo que hace de barrera contra el gas radón es una lámina de aluminio que está incorporada dentro del mástico. Y el propio mástico protege a la lámina de aluminio que está en el centro del mástico. Por eso da unos resultados tan buenos contra el gas radón. Si no cumplimos con esas condicionantes que te dice el código técnico, siempre podemos pasar a calcular lo que es el cumplimiento de la barrera en función del artículo que te indica el código técnico. Es una fórmula muy sencilla. Calcularíamos la exhalación de la barrera, la exhalación E, que depende de la constante de desintegración del radón, que es siempre constante, el espesor de la barrera y la longitud de difusión del radón de la barrera, de acuerdo con la expresión que vemos aquí abajo, el punto 3.3. ¿Vale? Y esta longitud de difusión depende del coeficiente de difusión al radón de la barrera. ¿Vale? Aquí estamos viendo cómo nuestras láminas nos dan un coeficiente de exhalación de 1,87, 0,73, 0,78 y 0. Y el límite, que es al que podríamos llegar con nuestra barrera, depende de la concentración de diseño, que se corresponde con el 10% del nivel de referencia. En este caso sería 30, 300 por el 10% por 0,1 sería 30. El caudal de ventilación del local a proteger, que en este caso es 0,1 por el volumen. Y lo dividimos por la superficie de la barrera. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Al final, si el 0,1 se multiplica por el volumen, que es la altura por el área, cuando tenemos la misma base, toda la base tiene que cumplir contra el radón, al final la base, lo que es la superficie de la barrera y el área que tenemos para multiplicar por el 0,1 del volumen, esas dos se anulan. Y al final solo acaba dependiendo de lo que es la altura, ¿vale? Por eso, para altura, por ejemplo, para alturas de 2,5 metros nos da una E límite de 7,5 becquerelios por metro cuadrado y por hora, y para alturas de 10 metros nos da una E límite de 30. Al final tiene sentido, cuanto más alto es el edificio, más volumen tenemos y más alta es la limitación de concentración o de características de la barrera. Como podemos ver en la diapositiva anterior, estamos hablando de que para una altura de 2,5 nos da 7,5 becquerelios por metro cuadrado hora y para una altura de 10 metros nos da 30, y nuestras barreras estamos en 1,87, 0,73, 0,78 y 0. O sea que estamos muy por el lado de la seguridad. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la barrera de protección frente al radón? Pues tiene que tener continuidad en juntas y encuentros y tienen que estar selladas. Por eso nosotros pensamos que las láminas bituminosas son láminas que funcionan muy bien contra el radón. Al final no dependemos de adhesivos, no dependemos de cintas
que unan las láminas, es el propio soplete y la unión a fuego la que va uniendo una lámina con otra, es una unión física y al final queda una lámina completamente estanca. No tenemos que estar pendientes de si la cinta funciona bien, de si el adhesivo adhiere bien o de si el operario no se ha dejado un trozo de cinta por colocar en el encuentro entre las láminas. También funciona muy bien en el encuentro de los elementos que van interrumpiendo esa barrera, por ejemplo, tubos pasantes. Las láminas, lógicamente, no tienen que presentar fisuras y tienen que durar en muros y cimentaciones y en soleras la vida útil del edificio. ¿Vale? Por nuestra experiencia, todas las láminas bituminosas tienen una duración de la vida útil, si se mantienen y no tienen ningún problema físico, tiene una duración mucho mayor que la vida útil del edificio, de más de 50 años. Otras características que tiene que cumplir la barrera tipo lámina. Se debe de colocar sobre una superficie limpia y uniforme. Punto 2. El punto 2 es un punto que nos preguntan muchos técnicos. Indica que cuando la barrera se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular, se debe disponer una capa de hormigón de limpieza o mortero de cal hidráulico. Vale, esto es lo que te indica el código técnico. Por nuestra experiencia, con una zahorra compactada, una zahorra completamente lisa y un geotextil, sería suficiente para que esa lámina impermeabilizante no fisurara o no hubiera ningún elemento que fisurara la lámina. Para temas de impermeabilización de cimentaciones enterradas, nosotros muchas veces hemos prescrito y se ha hecho sistemas donde la lámina va directamente sobre un geotextil y sobre una zahorra. El código técnico este supuesto no lo contempla, te está diciendo que debe de colocarse sobre una capa de hormigón de limpieza o mortero de cal hidráulico. Ahí ya será un poco en función del proyectista y de la importancia o de lo que se fíe de los sistemas que por experiencia que tenemos nosotros o por experiencia que tienen los aplicadores de estos sistemas se pueden colocar sobre el terreno directamente. Pero el código técnico te indica claramente que deberemos colocar una capa de hormigón de limpieza. Otro aspecto que es bastante conflictivo. Si la barrera no tiene características de antipunzonamiento, se colocarán capas de protección antipunzonamiento. Vale, pero ¿qué es una característica de antipunzonamiento? Por ejemplo, nuestras láminas están ensayadas contra el punzonamiento, pero el código técnico no te indica ningún valor. No te indica qué debe de cumplir esa lámina para tener que colocar un sistema de protección. Entonces ahí ya es un poco en función de la experiencia, en función del técnico proyectista. Nosotros siempre solemos recomendar para impermeabilizaciones que estén en una capa del muro, colocar una capa de protección con un sistema drenante. Y para sistemas de impermeabilización que estén sobre una solera, recomendamos colocar un hormigón de limpieza por encima de la lámina. Porque al final los operarios pues, van a colocar la ferralla, van a pasar las carretillas por encima y puede ser que esas láminas se perforen. Cuando por temas de coste quieren ahorrarse este hormigón de limpieza, recomendamos colocar un geotextil de polipropileno como barrera de protección o usar la Politaber Parking 48 que ya lleva el geotextil incorporado. La barrera se reforzarán las esquinas, los rincones y los puntos que atraviesen los muros, en los pasos de conducciones. Esto es bastante habitual en el tema de las impermeabilizaciones y lo que está haciendo la normativa es coger la experiencia que ya tenemos en los sellados de impermeabilizaciones y aplicarla a la protección contra el radón. En todas las impermeabilizaciones, cuando tenemos un encuentro entre un elemento horizontal y un elemento vertical, siempre solemos colocar una banda de refuerzo, así como en zonas donde atraviesan saneamientos, tubos de extracción o tubos de ventilación. Los encuentros con otros elementos, los puntos de paso de conducciones se sellarán convenientemente. La barrera horizontal deberá prolongarse por los paramentos verticales, muros y fachadas hasta 20 centímetros por encima de la cota exterior del terreno. Y los pozos de registro, arquetas de acometida, huecos o patinillos en contactos con el terreno tendrán que realizarse con hormigón armado impermeable al agua y con una capa de material impermeable al agua o disponer de una barrera de protección frente al radón. Aquí tenemos ejemplos de cómo realizar estos encuentros o estos sellados. En las primeras fotos podemos ver un elemento pasante, podría ser una
una bajante o un conducto de instalaciones y cómo sellamos con el refuerzo y después la lámina sellada directamente sobre ese refuerzo. Y en las imágenes inferiores vemos cómo tenemos un elemento de saneamiento al que le colocamos un manguito de protección y los refuerzos mediante láminas bituminosas antes de ese manguito y con posterioridad a ese manguito para que haga una especie de sándwich y el manguito quede completamente sellado. En la imagen de la izquierda podéis ver cómo el muro, en este caso, se está protegiendo con un elemento drenante, en este caso un Chovadren D2. Y bueno, el detalle que veis abajo a la derecha es lo que comenta el código técnico, que las barreras se deben prolongar. En este caso se prolonga por el interior, perfectamente se hubiera podido prolongar por la cámara de aire del interior del muro. Aquí veis un ejemplo de una ejecución de una barrera de protección contra el radón. En este caso es una Combi 40 sobre una solera, creo que es un forjado sanitario, y vemos cómo la lámina va ascendiendo en vertical para darle continuidad a ese elemento. Al final, sabemos que los pilares y los encuentros con los muros son los puntos más críticos, es donde se suele fisurar este tipo de impermeabilizaciones. Por eso le colocamos la banda de refuerzo y además la prolongamos en sentido vertical. Vemos en la foto de la derecha cómo repetimos ese procedimiento para los tubos de instalaciones. Aquí vamos a otro ejemplo. Esto es una rehabilitación de una vivienda donde prolongamos la impermeabilización por encima de los muros. Perdón, por encima de los muros y 20 centímetros por encima de los pilares para que ese punto no tenga un punto crítico por donde pueda acceder el garradón. Si le hubiéramos hecho la fotografía antes de realizar lo que es la impermeabilización, hubiéramos visto cómo estos elementos tienen todos una banda de refuerzo y al final la impermeabilización muere sobre esa banda de refuerzo. Espacio de contención ventilado. ¿Qué tiene que cumplir el espacio de contención ventilado? Debe estar constituido por una cámara de aire que puede ser vertical u horizontal, en función del cerramiento a proteger. Si es una solera será horizontal, si es un muro será vertical. O por un local no habitable. Y este local, en todo caso, tendrá ventilación natural o ventilación mecánica. Por ejemplo, si tenemos un garaje en la planta de sótano, este garaje, que no es habitable, cumpliendo solo con el código técnico, con lo que te marca el RITE, que lo veis en el punto 5, que te indica que en el caso de emplear locales no habitables, se considera que la ventilación necesaria será la establecida por el DBHS3 o por el RITE. Ya cumpliendo con esa ventilación que te marcan estas dos normativas, ya se puede considerar un espacio de contención ventilado. Vale, para la ventilación natural de una cámara de aire horizontal tenemos que colocar aberturas de al menos 10 centímetros cuadrados por metro lineal del perímetro de la cámara. En el caso de ventilación natural de una cámara de aire vertical, también el conjunto de aberturas tiene que ser al menos 10 centímetros cuadrados por metro lineal. Juan, una pregunta es fan. ¿El retorno de las láminas se inserta en el muro en una regata horizontal? Sí. Sí, lo que solemos hacer, o lo que suelen hacer los aplicadores es generar una regata, generar un retranqueo al propio muro y subir la impermeabilización por dentro de la regata para luego ya enfoscar lo que es el muro y que quede completamente liso. Ya podemos poner el rodapié o el sistema de protección que tengamos en este muro. Otra solución es subirla por la hoja exterior del edificio. En este caso tendríamos que esperar a hacer la hoja interior, subir la impermeabilización por la hoja exterior, colocar lo que es el mortero de regularización y ya colocar la hoja interior. ¿Y en los pilares me comentan también? En los pilares, lógicamente, no podemos tener una roza. Ahí tendremos que subir
subir lo que te marque la normativa y colocar un sistema de trasdosado. Podemos colocar una placa de pladur tapando lo que es la propia lámina o un rodapié. Si el muro es muy delgado, se puede romper. Hay que tener cuidado, habría que hacer lo que acabas de comentar con los pilares, ¿no? Entonces, Claro, ahí es en función del elemento constructivo. perfecto. Gracias, Juan. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que por los asientos diferenciales que suele tener el edificio, por el movimiento de la propia estructura, por nuestra experiencia, este tipo de láminas donde se suelen fisurar es en el encuentro de pilares con la solera o en el encuentro de muro por la solera. Por eso es importante colocar la banda de refuerzo y subir un poco la banda de refuerzo para protegerla. Bueno, para edificios existentes en los que no exista cámara de aire, podemos construir una cámara por el interior del cerramiento con un espesor, con una altura, un espesor mínimo de 5 centímetros. Eso sería, si tenemos un edificio en zona 2, tenemos que colocar un elemento, una barrera de protección frente al radón y un elemento de ventilación, no podemos actuar por la parte exterior porque el edificio da a la calle o porque no queremos demoler la solera y colocar un sistema de despresurización del terreno, tendremos que crear una cámara de aire, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, mediante una cámara bufa o un sistema tipo cavity, que luego veremos ejemplos. Despresurización del terreno. El sistema de despresurización del terreno se configurará mediante una red de elementos de captación formada por arquetas o tubos perforados instalada en una capa de relleno granular. Se tiene que meter el sistema de despresurización embebido en una capa de grava y se tiene que conectar a un conducto de extracción y un sistema de extracción mecánica. Las bocas de expulsión estarán situadas conforme a lo especificado en el apartado 321 del DBHS3 en la cubierta. También te indica que en el caso de intervenciones en edificios existentes, si no se puede meter debajo del edificio, podemos actuar perimetralmente despresurizando el perímetro del edificio. Si el edificio da a la calle y no podemos actuar por la parte exterior, pues ya tendremos que buscar otro sistema que no sea la despresurización y tendremos que crear la cámara de aire como hemos visto anteriormente. Nos comentan, Juan, que si el radón no puede pasar al interior porque hay una lámina instalada, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale? El radón siempre va a buscar la zona de menor resistencia. Por eso de crear una despresurización del terreno. Si al final el radón nosotros estamos impidiendo que entre dentro del edificio, teniendo una ventilación medianamente normal al edificio, ya estamos considerando que va a tener una concentración menor de 300 becquerelios. Hay que diferenciar, ¿vale?, en lo que es la protección al radón y lo que es sistemas contra la humedad. Como nosotros actuamos en los dos sistemas, ¿vale?, os comento un poco la diferencia. Al final, si tú quieres impermeabilizar un muro o una solera o una estructura enterrada, la impermeabilización debe de ser total. No debe de dejar pasar nada de humedad. Al final, luego, si entra humedad, pues vamos a tener problemas con los propietarios o vamos a tener problemas como proyectista. El código técnico no te indica que no debe de pasar nada de radón. Lo que te indica es que debemos limitar el paso del radón para tener una concentración dentro del edificio menor que 300 becquerelios. ¿Vale? Entonces, ¿qué se trata? De colocar una barrera que te limite la entrada al gas radón. El gas radón buscará otras zonas por las que llegar al exterior y limitando la entrada del gas radón y teniendo una ventilación medianamente normal, conseguiremos tener esa concentración dentro de los espacios habitables de menor de 300 becquerelios. Eso no quiere decir que no vaya a entrar nada. Puede entrar algo, pero siempre será dentro del lado de la seguridad y será un ambiente saludable. ¿Vale? Luego veremos que el código técnico sí que te indica que estos sistemas se deben comprobar, sobre todo los sistemas de despresurización y los sistemas de ventilación. ¿Vale? Es lo que comentaba antes, que el código técnico te indica que los sistemas que
que vayamos a utilizar luego se deben de medir, aunque por nuestra experiencia todavía nos están pidiendo. Esto es un sistema que tiene nuestra empresa, en concreto la parte de BMI, de despresurización del terreno. ¿Ves cómo dice el código técnico? Es un sistema donde tenemos un sistema de tubos, un sistema de arquetas y tenemos un elemento exterior con una tapa que se deja a la espera de conectar con el sistema de extracción. Por ejemplo, estas fotos salen al exterior del edificio, perfectamente podrían estar por el interior del edificio y llevar lo que es la extracción a la cubierta. ¿Vale? Este sistema es un sistema homologado, es un sistema que está ensayado, que se está usando desde hace mucho tiempo en países como Inglaterra, como Gran Bretaña, donde tienen una alta concentración al radón. Y bueno, si tenéis algún proyecto, tenéis alguna duda, os ponéis en contacto conmigo y os podemos aconsejar sobre la cantidad de tubos, la cantidad de arquetas. Pero bueno, esta imagen era para que vierais un poco de qué se trata ese sistema de despresurización del terreno. Bueno, la cámara de aire horizontal ventilada, ¿vale? Se tiene que colocar encima del hormigón de limpieza, y la cámara de aire vertical ventilada se puede colocar una cámara bufa por el exterior o un patio inglés, ¿vale? Y los sistemas de despresurización es lo que hemos visto anteriormente con un sistema de arquetas y tubos drenantes. Vale, en la página web de Chova podéis encontrar lo que son las soluciones, ¿vale? Dentro de soluciones tenemos 3 apartados: cubiertas, estructuras integradas y protección contra el garradón. Dentro de la protección contra el garradón veréis todas las soluciones que vamos a ver a continuación, tanto en DWG como las fichas técnicas con las láminas que se deben usar. Vale, las soluciones Chova se clasifican para obra nueva, impermeabilización por la cara exterior del muro, por la cara inferior de la solera o placa de cimentación, por la cara superior del forjado sanitario y por la cara superior del forjado tipo cavity. Y para rehabilitación, ¿vale?, solemos recomendar la cara interior del muro, impermeabilizar la cara interior del muro y impermeabilizar lo que es la cara superior de la solera, de la losa o del forjado sanitario, o impermeabilizar la cara superior de un forjado tipo cavity. Al final, estas láminas funcionan tanto por el exterior del muro como por el interior del muro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si necesitamos, además de la protección contra el radón, impermeabilizar o evitar que entre la humedad, las láminas tendremos que colocarlas por la parte exterior del muro. Estas láminas funcionan contra el radón a presión negativa y positiva, pero contra la humedad solo trabajan a presión positiva, ¿vale? Nunca van a trabajar por la parte interior del elemento a proteger. Como os he comentado antes, tenemos 4 láminas certificadas: la Politaber Combi 40 o Combi 48, la Parking 48 y la Chova Plastalum BV30 E2. Todas estas láminas se pueden usar solo contra la protección contra el radón, pero si además de la protección contra el radón vamos a buscar sistemas que nos otorguen una cierta impermeabilización o nos protejan contra un nivel freático alto, ya tenemos que descartar la Chova Plastalum BV30 y nos tenemos que centrar en las láminas Politaber, que son las láminas que tienen el marcado CE. Vale. Un aspecto que no deja claro el código técnico sí que te indica que todos los sistemas del código técnico, no solo para el radón, sino para entregar el código técnico, se deberá comprobar que funciona una vez finalizado el edificio, pero aquí, en este documento, te remarca que por ejemplo, cuando usemos un espacio de contención ventilado, ¿vale?, en los locales habitables, podemos ver en el 7.4 que, bueno, perdonad, esto es la parte general del código técnico, ¿vale?, donde en el 5.3 del DBHS6 te indica que deben de seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4
de la parte 1 del código técnico. Y la parte 1 del código técnico en el 7.4 te dice que en la obra terminada sobre su edificio, sobre su conjunto, se deberán hacer pruebas o se deberá comprobar que el código técnico se está cumpliendo. Es decir, en la parte general ya te indica que la protección contra el garradón se debe comprobar. Pero luego, a ver si encuentro la diapositiva, aquí, tanto para el espacio de contención ventilado como para la despresurización del terreno, el código técnico te indica que se debe comprobar. Es decir, por una parte, al principio del DBH6 te dice que todo se debe comprobar, pero luego te remarca que si usamos un espacio de contención ventilado y un sistema de despresurización del terreno, este se debe comprobar. Sin embargo, de las barreras no te indica nada. ¿Vale? Nosotros lo que hemos interpretado es que cuando estamos en zona 1 y tenemos una barrera de protección contra el radón, las mediciones son voluntarias, no son requeridas, y si tenemos una protección con cámara de aire o un sistema de despresurización, tanto con zona 1 como con zona 2, estas mediciones son obligatorias, ¿vale? Porque el código técnico te lo remarca muy bien en estos dos sistemas, mientras que en la barrera de protección contra el radón no te dice que estos sistemas se deban comprobar, ¿vale? Una pregunta nos hacen. Sí, En un edificio existente en zona 2, sí, donde hacemos un cambio de uso de local a vivienda, hacemos barrera por dentro. ¿Y cómo se hace la segunda protección? vale. Luego, ahora veremos Un ejemplo, ¿no? un caso, Perfecto, gracias. ¿vale? Vale, soluciones constructivas frente al garradón en obra nueva. Vale, vamos a ver ahora detalles constructivos y imágenes de aplicación en obra de estos detalles constructivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de impermeabilización o de protección frente al garradón en muros, cuando solo tenemos que proteger el muro, tanto para zona 1 como para zona 2. La diferencia entre la zona 1 y la zona 2 es que la zona 2 le tenemos que añadir el sistema de despresurización para el elemento vertical, que es un sistema, como hemos comentado antes, del tubo drenante embebido en una capa de material granular. Para este sistema se pueden usar tanto la Politaber Combi 40 como la Combi 48 y la Chovaplast Alum BV30 siempre que no querramos proteger contra la humedad. ¿Vale? Como podemos ver en las juntas, a lo mejor en estas diapositivas no se aprecia, pero la lámina es continua en toda la vertical del muro y cuando llega al encuentro con el elemento horizontal o encuentro de la zapata, ahí se produce un solape de la lámina. Ahí colocamos una banda de refuerzo, porque sabemos que ese es el elemento más débil de la protección contra el radón. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos protegiendo un muro que va a estar en contacto con el terreno. Colocamos la imprimación, porque estas láminas van adheridas, colocamos la lámina impermeabilizante. Como he comentado antes, la Politaber Combi 40 o 48, tanto para nivel freático como sin nivel freático, o la Chovaplast Alum BV30 sin nivel freático, y la protegemos. En este caso, hemos optado por un Chovadren DD. Es un sistema de nódulos de polietileno con un film de geotextil de protección. ¿Vale? En el caso de que fuera zona 2, este hueco que veis al lado del muro tendría que llenarse con un sistema de gravas y con un sistema de tubos drenantes que irían a un sistema de extracción. Cuando solo tenemos que actuar en zona 2 sobre la superficie horizontal, hay otros sistemas como los sistemas cavity que te provocan, que te realizan un sistema ventilado en el interior en la parte inferior de la solera, y en el cual nosotros podemos colocar sobre ese sistema cavity ya la barrera de protección. En este caso, podríamos usar cualquier barrera de las que tenemos homologadas, tanto la Chovaplast Alum BV30 como las Politaber. ¿Vale? Este es otro ejemplo de protección contra el radón. Este sería perfecto para una zona 2, donde necesitamos la barrera como la ventilación. En el caso de que fuera zona 1, solo con el espacio de contención ventilado sería suficiente y ya no necesitaríamos la barrera. Y aquí tenemos un ejemplo de otra obra de un forjado sanitario. Es la misma obra que hemos visto anteriormente,
donde tenemos el forjado sanitario ventilado y donde por la parte superior del forjado se va colocando lo que es la impermeabilización. A posteriori, en función del ahorro de energía, ya colocaríamos el sistema de aislamiento, el hormigón, el mortero de regularización o el hormigón autonivelante o ya el sistema de acabado que necesitemos. Pero este sistema es un sistema que cumple perfectamente con el código técnico, tanto para zona 1 como para zona 2. Este es otro ejemplo de protección frente al garradón, donde ya tenemos una solera y un muro. Anteriormente habíamos visto cómo proteger un muro y ahora vamos a ver un muro y una solera. En el caso de que no tengamos impermeabilización, no hace falta que impermeabilicemos toda la parte inferior de lo que es la cimentación y toda la parte inferior de lo que es el muro. Impermeabilizando o sellando lo que es el encuentro de la solera con el muro sería suficiente. Y ya aparte, el muro lo protegeríamos con una lámina de protección frente al radón. ¿Vale? Aquí hay un punto débil que puede tener este sistema, que es el propio hormigón, lo que es el radón atravesara por dentro del muro y entrara dentro de la vivienda. Pero bueno, como hemos comentado anteriormente, no se trata de evitar al 100% el paso del garradón, sino de minimizarlo. Y consideramos que con este sistema está muy del lado de la seguridad, ya que la lámina en el encuentro de la solera con el muro, veis que la lámina queda completamente adherida al muro. Para zona 2, lo mismo, sería el mismo sistema, simplemente le añadiríamos el sistema de extracción y drenaje y la capa de material granular. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Cuando tenemos un nivel freático alto, ya no nos es suficiente con proteger lo que es el muro y la parte inferior de la solera. Para un nivel freático alto, el código técnico te indica que las cimentaciones se deberán impermeabilizar. Por eso, lo que es la lámina de impermeabilización debe de ser continua por la parte inferior y por el lateral de la zapata. Y bueno, cuando tenemos un sistema, una solución con placa de cimentación, ya que tenemos que impermeabilizar lo que es o sellar lo que es la parte inferior de la placa, ya no nos cuesta nada este elemento o esta barrera conectarla por la parte vertical con la impermeabilización del muro y crear todo un sistema continuo de impermeabilización. Aún así, seguimos reforzando, veis que seguimos reforzando, que le colocamos doble lámina en los puntos críticos, en lo que es el encuentro entre la parte horizontal de la cimentación y la parte vertical. En zona 2, lo que haríamos es colocar un sistema drenante o un sistema de despresurización. Si no pudiéramos colocar este sistema o técnicamente prefiriéramos otro sistema, siempre por la parte interior de lo que es el muro o por la parte interior de lo que es la cimentación, podríamos colocar un sistema cavity o una cámara bufa que ventilara al exterior. Como os he comentado antes, lo que te indica el código técnico es que las láminas de protección frente al radón tienen que tener una protección antipunzonamiento, pero el código técnico te lo deja caer, pero no te indica que se considera protección antipunzonamiento. ¿Vale? Nosotros tenemos una lámina que se usa para las cubiertas parking, que tiene un geotextil de protección adherido. Cuando consideremos que el proyecto, o queramos estar del lado de la seguridad y consideremos que el proyecto no nos vamos a fiar de lo que hagan después, de los operarios que puedan pasar encima, o es una placa de cimentación, no queremos usar hormigón de limpieza y sabemos que los ferrallistas van a estar montando la ferralla sobre la impermeabilización, podemos usar una Polytaber Parking. Es la lámina que veis en la imagen, la lámina acabada en blanco. Esa parte blanca es un geotextil que va incorporado en la lámina. En este caso es un sistema bicapa. La parte negra que veis es la lámina inferior y la parte blanca es la lámina que se está colocando superiormente. En este caso no es un sistema de protección frente al radón, es una cubierta, pero es para que veáis cómo funciona el sistema. Esta lámina se coloca, se queda el geotextil completamente visto y ya sobre ese geotextil se puede colocar o bien el hormigón de terminación
o bien lo que es la capa de asfalto en caliente para hacer lo que es el parking o la capa de rodadura. Es una capa que es una lámina que tiene mucha resistencia y podéis ver que está pasando el camión que va vertiendo el asfalto y la lámina no sufre ningún daño. Aquí tenemos un ejemplo de una protección, esto es en Andalucía, una protección contra el agarradón y contra la impermeabilización de un sistema de cimentación por pilotes. ¿Vale? Tenemos el sistema de cimentación por pilotes y ¿qué hizo el técnico aquí? Pues impermeabilizar todo lo que es el encepado de los pilotes. Lógicamente, la base del pilote no podemos impermeabilizar todo el pilote, pero fijaros que al final lo único que se va a quedar en contacto con el terreno es la sección del propio pilote. Todo el encepado del pilote se va a impermeabilizar. Aquí podéis ver cómo primero se realiza el pilotaje, luego se coloca el material granular, un film de polietileno contra el vapor y una capa de hormigón de limpieza. Y por último, sobre este hormigón de limpieza, veis en la imagen inferior a la izquierda cómo se coloca la imprimación y ya están colocando la lámina impermeabilizante o la lámina de protección contra el radón. En esta imagen veis cómo queda el encepado completamente sellado e impermeabilizado contra la humedad y contra el radón. Ya sobre esta impermeabilización veis que se coloca en la imagen de la derecha, se coloca un geotextil de protección y aquí el arquitecto, para estar del lado de la seguridad, optó por un hormigón de limpieza. Veis que tenemos la capa de hormigón de limpieza y ya sobre el hormigón de limpieza se va colocando lo que es la ferralla de la solera. En este caso, si este edificio en vez de zona 1 fuera zona 2 y necesitáramos un espacio de contención ventilado, pues aparte de este sistema, si la parte enterrada es un sótano, tendríamos la barrera, el sótano como espacio de contención ventilado y ya a partir de la planta baja lo que son los espacios habitables. Y aquí tenéis un poco el esquema de cómo podría funcionar este edificio. Tenemos toda la barrera por el muro y por lo que es la cimentación y la solera, y el espacio de contención ventilado queda por la parte superior. Porque eso no te lo indica el código técnico. El código técnico no te indica que en el caso de tener un espacio de contención ventilado tenga que estar por debajo de la barrera. Lo que te indica es que tienen que combinarse ambos sistemas para zona 2. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de impermeabilización o protección frente al radón de un edificio donde el nivel freático es un edificio que está cerca de un río, no hay nivel freático constante, pero sí, en función de la época de lluvias, va subiendo y bajando el nivel freático. Y aquí vemos, esto es el foso del ascensor, cómo vamos impermeabilizando todo lo que son los elementos de encofrado, los elementos previos a la cimentación. Veis en el centro de la imagen el foso del ascensor impermeabilizado y a partir de ahí ya empezamos a colocar lo que es el hormigón de limpieza y la impermeabilización. Aquí en esta parte podéis ver, en la imagen inferior izquierda, podéis ver cómo va asomando lo que es la impermeabilización. ¿Por qué asoma? Porque como vamos a construir un muro y también vamos a impermeabilizar el muro, siempre debemos dejar una espera de la impermeabilización horizontal para que se pueda unir con la impermeabilización vertical. Aquí veis en la imagen de la derecha cómo ya está la losa de cimentación construida sobre esa impermeabilización y toda la ferralla que está esperando a lo que es el muro. Y aquí lo que os comentaba, aunque no se aprecia muy bien en la imagen porque han caído un poco de tierra, vemos que la lámina de la cimentación, la lámina horizontal, se prolonga para cuando lleguen los operarios en la imagen de la derecha, esta lámina ya se dobla y se va uniendo con la impermeabilización vertical del muro. En este caso, el arquitecto, para proteger lo que es la impermeabilización, no usó un sistema de drenaje, usó un XPS. Aunque este recinto no era habitable, era un sótano, pero por seguridad quiso poner un XPS contra la impermeabilización para protegerla del terreno. Y bueno, y ahora vamos a ver unos
unos ejemplos de obras de rehabilitación que ya hemos realizado. Vale, como os he comentado antes, en la página web códigotecnico.org tenemos el manual de protección frente al radón de rehabilitación de edificios contra el radón. ¿Vale? Ahí lo que te indica el código técnico es que tendremos que usar el sistema que mejor se adapte al edificio. Hay veces que no podremos colocar ninguna barrera y que lo que tendremos que realizar es una ventilación controlada del edificio y un sellado de todas las juntas, y hay veces que sí que podremos colocar una barrera. ¿Vale? En función de la medición que se haga en el edificio y del promedio anual que nos dé, si es menos de 600 becquerelios, lo asimilaremos a zona 1, y si es más de 600 becquerelios, lo asimilaremos a zona 2. Si nos da menos de 600 becquerelios, ¿qué debemos hacer? Disponer de una barrera de protección. Siempre será el sistema más seguro cuando podamos, y si no, sellar las fisuras o grietas, emplear puertas estancas, crear una sobrepresión en los elementos a proteger o mejorar la ventilación del espacio de contención. Y para mayor de 600 becquerelios tendremos que crear el espacio de contención o instalar un sistema de despresurización del terreno. Ahora veremos cómo lo podemos hacer en viviendas existentes. Bueno, y en este manual de sistemas de rehabilitación contra el radón tenemos todos los sistemas y un poco clasificados por la eficacia. En rojo, cuando tenemos concentraciones de radón suficientes a 600 becquerelios, asimilables a zona 2, y en amarillo, cuando tenemos concentraciones menores de 600 becquerelios. Como podéis ver, al principio la barrera de protección frente al radón tiene una clasificación 3, que es media para edificios con concentraciones mayores a 600 becquerelios, y para edificios con concentraciones menores de 600 tiene una clasificación 5, una clasificación la más alta posible. ¿Vale? Entonces, esa barrera, si estamos en edificios donde tenemos una concentración de más de 300 becquerelios, con un 3 que nos quedamos un poco cortos, vemos que tendremos que usar un sistema de ventilación o un sistema de contención. ¿Vale? Y vemos que estos sistemas están clasificados como una clasificación 4. ¿Vale? En una rehabilitación no hay ningún sistema que el código técnico o que esté en manual te lo clasifique como 5, como que funciona perfectamente para edificios con más de 600 becquerelios. Yo entiendo que esto lo han hecho por curarse en salud. Para edificios con concentraciones tan altas, lo que están indicando es, oye, no aseguramos que estos sistemas vayan a funcionar a la perfección, entonces usa los sistemas que más nivel te den, en este caso el 4, y combinarlo con una barrera, y aparte realiza la medición. ¿Vale? Vemos que, por ejemplo, el sellado de fisuras, grietas y encuentros para edificios con 600 becquerelios lo considera como una solución media, pero para edificios con más de 600 becquerelios la clasifica como una solución muy baja. ¿Vale? Esta clasificación va de 1 a 5. ¿Vale? Luego tenemos la creación de la sobrepresión, la ventilación del espacio de contención, con una cámara de aire, la ventilación del espacio de contención de locales no habitables, despresurización del terreno o ventilación de los locales habitables. Y tenemos un ejemplo de una rehabilitación de una vivienda. Esta es la misma imagen que habíamos visto anteriormente. Esto, según el código técnico, sería una clasificación de nivel 5 para edificios en zona 1 con concentración menor de 600 becquerelios, ¿vale? Y de nivel 3 si fuera para concentraciones mayores de 600 becquerelios. Vemos que estamos impermeabilizando toda la solera, pero previamente tendremos que haber sellado todos los encuentros, algún elemento de discontinuidad o sitios donde el hormigón esté en mal estado, reforzarlo o volverlo a realizar, o colocar una capa de hormigón por encima de la solera existente para asegurarnos de que todo el elemento es continuo. Este tipo de láminas tienen una clasificación tipo A,
¿vale? En la clasificación del aire interior, ¿vale? Son láminas completamente inocuas para los residentes o para los habitantes del edificio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Donde el local a proteger ya no solo está en contacto con el terreno, lo que es la solera, sino también el muro. Aquí el aplicador, la verdad es que fue excesivamente protector e impermeabilizó todo lo que era el pilar. ¿Vale? A ver, si impermeabilizamos la base del pilar y nos aseguramos que en ese encuentro entre el pilar y la losa ya tenemos una banda de refuerzo, sería muy raro que el radón atravesara el pilar verticalmente y a media altura empezara a entrar. Pero bueno, en este caso, como no costaba mucho y el coste de ejecución era muy bajo, el aplicador decidió impermeabilizar el pilar. En este caso, sobre esta impermeabilización, en el caso de la parte horizontal colocaríamos un geotextil y ya el mortero de nivelación, y en la parte vertical lo podemos colocar un trasdosado de ladrillo o en este caso un trasdosado de pladur, que es lo que se iba a hacer, que no tenemos fotos, pero podéis ver el ejemplo de la izquierda, como sobre esa impermeabilización podemos trasdosar con pladur. Bueno, ¿qué pasa cuando, creo que era una de las preguntas anteriores, qué pasa cuando no podemos actuar por el exterior del cerramiento? ¿Vale? El código técnico en esta guía de impermeabilización o esta guía de rehabilitación contra el radón, lo que nos dice es que podemos crear elementos de ventilación por la cara interior, siempre que tengan un espesor mayor de 5 centímetros. Que nos está diciendo, crea una cámara bufa o crea un sistema cavity sobre el elemento existente. Y aquí podemos ver en la imagen superior cómo tenemos la cámara bufa que nos está sacando lo que es el garradón por encima del nivel del terreno. Aquí porque el terreno está a media altura, si el terreno llegara a la parte superior a la coronación del muro, pues tendríamos que tener un tubo, un sistema de extracción que nos sacara lo que es el radón por encima del nivel del terreno. O en el elemento inferior podéis ver cómo hemos colocado o cómo el código técnico plantea la opción de colocar una cámara de aire, en este caso mediante un sistema cavity, por encima del pavimento existente. Y bueno, a partir de ahí, pues nosotros ya desarrollamos nuestros propios sistemas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo impermeabilizar o cómo crear un sistema de ventilación del terreno en zona 2 combinado con una lámina impermeabilizante, cómo podemos colocar el sistema cavity y llevar lo que es la ventilación de este sistema por encima del nivel de la calle. O en la imagen que tenemos a la derecha, lo que me comentaba la persona que estaba haciéndonos preguntas anteriormente, sobre la losa existente podemos colocar un sistema cavity o podemos demoler la losa existente y directamente colocar un sistema cavity que ya a través de la cámara bufa que hemos creado ventile por encima del terreno, por la parte exterior del edificio. En este caso, hemos puesto un ejemplo de si el terreno llegara a mitad de altura del muro, si el terreno abarcara todo lo que es el muro, pues lógicamente esta extracción tendría que continuar hasta la parte exterior. ¿Vale? Son sistemas muy sencillos. Veis que aquí podemos colocar el sistema perfectamente, colocar un sistema de cámara bufa mediante ladrillo hueco y ya a partir de ahí colocar la lámina de impermeabilización. Y ya colocar después de la lámina de impermeabilización lo que es el mortero de regularización y el pavimento y un trasdosado, que en este caso puede ser un trasdosado de pladur o podría ser también un trasdosado de ladrillo. ¿Vale? Este es un ejemplo que no tenemos imágenes, pero que realizó un aplicador nuestro en una rehabilitación de una vivienda creo que era por la zona de Girona. Y bueno, esto es todo. Llevamos una hora y cuarto. Y bueno, simplemente comentaros que aparte de sistemas de protección contra el radón, tenemos sistemas de impermeabilización de cubiertas, sistemas de aislamiento acústico. Yo la semana que viene voy a estar por Barcelona haciendo labores de prescripción. Tengo varias reuniones con equipos de
de proyección para resolver varias dudas, así que tenéis mi teléfono y mi correo si tenéis alguna duda o si necesitáis alguna visita o queréis hablar de estos temas u otros temas relacionados con la impermeabilización y el aislamiento, ningún problema. Podéis contactar conmigo sin ningún problema. Sí, Juan, teníamos 3 preguntas, ¿vale? Que Sí, nos han quedado, que las dejo ya para el final, que sí ya. ¿Cómo proteger si tienes muros pantalla? por el interior. No hay manera de proteger por el exterior. Solo interior, ¿no? Sí. Creo que En las estos momentos contestado. yo no conozco ningún sistema. Son varias, nos han llegado consultas. Claro, la impermeabilización del muro pantalla se hace con lodos bentoníticos. Nosotros siempre recomendamos, aunque no tengamos mantas bentoníticas, siempre recomendamos las pantallas impermeabilizarlas con estos sistemas, pero estos sistemas no están testados o no están homologados contra el radón. Entonces, la única opción es el muro, cuando tengamos la pantalla, colocar, enfoscarlo, colocar una capa de regularización donde podamos imprimir y colocar la lámina de protección contra el radón y ya luego trasdosar. Perfecto. Nos comentan también, creo que lo has contestado antes o has comentado antes el tiempo, ¿qué durabilidad tienen los materiales de las láminas? Los materiales de las láminas en estructuras enterradas pueden durar más de 50 años. Son materiales que si no hay un cambio sustancial en las condiciones, son láminas que en cubiertas sufren más por los cambios de temperatura, por la radiación solar, por las actuaciones, son elementos que se descuidan más, se colocan tendederos, se colocan antenas, en cubiertas sufren más, pero en estructuras enterradas tendrían que durar la vida útil del edificio sin ningún problema. Nos comentan de la siguiente pregunta, ¿tenéis aplicadores propios? No, en Chova fabricamos, somos una empresa de fabricación, lo que sí que tenemos son aplicadores homologados por toda España y lógicamente por la zona de Barcelona. Si necesitan algún aplicador que les haga un presupuesto o que les calcule lo que costaría la aplicación en obra, directamente pueden contactar conmigo, yo les paso una lista de aplicadores. Si lo que quieren es el coste de aplicación para meterlo en proyecto o para plantearlo a la promotora o a la constructora, nosotros en nuestra base de datos, nosotros trabajamos con CIPE y con Precios Centro, nosotros en nuestra base de datos tenemos actualizados los precios de construcción a día de hoy. Nos comenta, ¿la lámina debe ponerse también debajo de las zapatas aisladas? Vale, esa es una pregunta no de protección contra el radón, sino de impermeabilización. El código técnico, ahora no recuerdo, pero ahora no lo recuerdo qué grado de impermeabilidad es, pero sí que te dice que para impermeabilización de estructuras enterradas o para impermeabilización de soleras, cuando el grado de impermeabilidad o el grado de impermeabilización que se requiera es alto, ¿vale? No sé si te requiere el sistema I3, pero hay un momento en que para soleras te dice que el sistema de impermeabilización tiene que ser continuo y tiene que impermeabilizarse lo que es la cimentación, también las zapatas, ¿vale? Esto, por ejemplo, nosotros a nivel técnico lo hemos discutido muchas veces porque es algo que crea controversia. Nosotros para protección contra el radón no lo recomendamos. Protegiendo lo que es la solera y el muro es suficiente. Para impermeabilización, en función del grado de impermeabilidad del terreno y lo que te requiere el código técnico. También es verdad que si tenemos un requerimiento muy alto de impermeabilización, probablemente optemos por un sistema de placa de cimentación y no optemos por un sistema de pilares y zapatas. Pero bueno, eso sería verlo en función de cada proyecto. El radón no te lo pide el código técnico en su parte de impermeabilización, en el DBHS3. Perfecto, no sé si hay una pregunta o alguien quiere hacer también abriendo el micro, ahora lo podemos abrir, que estamos ya en Ujú. la fase final, por tanto, directamente aprovechando que está Juan y después de la detallada y precisa información que nos ha facilitado sobre el radón, estaremos encantados de contestar, mejor, Juan contestará yo, ¿no? De todas las cuestiones que le planteamos.
Pues si no hay más preguntas, la verdad es que las hemos ido haciendo poco a poco también durante la Perfecto, jornada, que Albert. creo que ha ido bastante bien para ir puntualizando los temas. Sin más, pues Juan, muchísimas gracias por Muchas la gracias a intervención. La verdad es que vosotros ha sido y nada, muy... cualquier duda tenéis mi contacto Eso y no es. hay ningún problema en atenderos. Perfecto, pues gracias, insisto, gracias a Cho, gracias a Juan, gracias a todos ustedes por su asistencia. I si tot va bé, ens veiem d'aquí una setmana o 15 dies, que cada dimarts fem de 12 a 2 les que posem Perfecte. més, ¿d'acord? Muchas Gracias a gracias. todos, un Vinga, saludo. adéu a Muy tots. bien. No lo he dicho, perdó. A la jornada serà enregistrada amb el YouTube del Col·legi d'Arquitectes, per tant la podeu tornar a veure les vegades que faci falta, d'acord? Molt bé. Exacte. Perfecte, gràcies. I la presentació, com deia, molt bé, doncs mira, el Juan Ripoll, nosaltres la tindrem també, però si la podeu adreçar també al Juan, el Juan.Ripoll, us farà arribar la presentació. També la tenim nosaltres des de l'Escola C, que si la feu, ens la demaneu, també la posarem, d'acord? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. Vinga, Que vagi gràcies. molt bé. Adéu.